Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A todos los hermanos que sintonizan esta hermosa emisora en radio Tu Encuentro en la Comuna de La Granja. Y damos gracias al Señor porque una vez más nos podemos ver las caras, ¿no es cierto?, con nuestro hermano acá de la radio. Y también usted nos puede ver a través de la página de la radio www.tuencuentrofm.cl. Y también, hermano, nos pueden sintonizar en el 107.9. Y la bendición que tenemos hoy en día también que en el 107.1 en la comuna de San Ramón y en el 105.9 en la comuna de La Granja, usted nos puede allí sintonizar en la radio y puede escuchar la gloriosa y bendita palabra del Señor. Esperando, hermano, también, como dice el apóstol Santiago, con paciencia la venida del Señor y estando apercibido de las cosas que están pasando para que aquel día no nos pille como ladrón en la noche. En esta noche, queridos hermanos, vamos a compartir con ustedes, por supuesto, las alabanzas, los llamados, las solicitudes de petición, de oración, y le vamos a pedir a nuestro gran Dios que Él nos dirija con su Espíritu Santo en esta palabra que vamos a tratar hoy en día, para que nos demos cuenta cómo el Espíritu Santo, hermano, nos puede guiar, como el Señor dijo, a toda verdad y toda justicia, y cómo el Espíritu Santo nos va a decir, ¿no es cierto?, nos va a revelar el plan de Dios con respecto a llevar la palabra de Dios a otros lugares, ya sea en esta ciudad, en este otro lugar, o sea, fuera del país o en otra parte del mundo. El Señor siempre nos va a mostrar cuál es su voluntad, y muchas veces esa voluntad, hermano, va en contra de nuestra propia voluntad y de las cosas que nosotros queremos hacer. A medida que va escuchando la palabra de Dios, se da cuenta de qué estoy tratando en esta noche, porque vamos a hablar en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 6 al 40. Vamos allí, hermanos, a ver lo que pasó con los apóstoles cuando el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, fue allí a Asia Menor a predicar la gloriosa y bendita palabra del Señor. Por eso, en esta hora, esté atento a lo que vamos a conversar, porque le va a servir de mucha bendición el poder escuchar este mensaje de Hechos capítulo 16, que vamos a ver algunas cosas que fueron pasando y que nos van a ayudar a entender también, hermanos, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que Dios algo va a hacer siempre lo mejor para nosotros. Así que yo le invito, queridos hermanos, de que nosotros podamos estar siempre atentos a lo que el Señor nos quiere decir a través de este mensaje esta noche. Pero antes vamos a orar a Dios para que nos guíe con su Espíritu Santo, nos guíe y nos podamos concentrar en lo que es la predicación. Porque la verdad, hermanos, es que uno puede entregar una palabra aquí, pero quien convence de pecado, ¿quién lo va a convencer a usted? ¿Quién va a permitir que la palabra de Dios quede grabada en su corazón? Es el Espíritu de Dios, porque Él va a tomar lo de Cristo y lo va a poner dentro de nosotros. Así que vamos a orar a Dios pidiendo en esta hora que nos dirija con su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos permites una vez más estar en este púlpito de los cielos para venir a enseñar una palabra de bendición. En el nombre de Jesús, bendíganos, Dios mío, por misericordia, y danos de tu gracia, danos de tu unción, de tu Espíritu Santo para hablar a aquellos que aún no te conocen y que de esta palabra te puedan conocer. En el nombre de Jesús, guía tú la predicación, Dios mío, conforme a lo que tú quieras hacer. Guíanos, Padre, por misericordia. En el nombre de Jesús te lo ruego para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. En esta noche, hermanos, vamos a ir leyendo en Hechos capítulo 6, 16 del 6 al 40, algo muy hermoso que pasó y que nos va a ayudar a entender, como dije, cuál es el plan que Dios tiene para con nosotros, porque van pasando circunstancias en la vida que nosotros decimos, bueno, esto será de Dios, esto no será de Dios, será lo que Dios permitió, o será lo que Dios quiere o no quiere de nosotros. Para ello, hermanos, quiero leer la palabra de Dios, si usted la puede buscar allí en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, del versículo 9 en adelante le damos lectura a la palabra del Señor. Dice así que en una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie
rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraba partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia el día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y es una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que la habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedado en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro, ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó al pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlo azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas sus puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Él, tomándolos a aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude para que podamos entender las cosas que fueron pasando, hermano, allí en Filipos, cuando el apóstol Pablo fue llevado por el Espíritu Santo del Señor. Para hacer una pequeña introducción del tema de esta noche, en este segundo viaje misionero que hace el apóstol Pablo, que usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 15 hasta el capítulo 16, allí se encuentra el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Más o menos lo hizo entre los años 49 al 52. Pablo tuvo como primer acompañante al profeta Silas, y él, hermano, salen con esta misión de la iglesia de Jerusalén a entregar las cartas, a entregar, ¿no es cierto?, las ordenanzas que habían acordado en la iglesia, ¿no es cierto?, de que estaba en Jerusalén,
con respecto a qué doctrina, qué cosas debían de creer los cristianos, las primeras personas que se estaban convirtiendo al Señor. Bueno, el libro de los Hechos sostiene una posición especial entre los libros que se refiere a la era de la gracia, ya que tratan el lado práctico de muchas cosas que luego se encontraron en las epístolas. Además también muestra la manera en que aquellos hombres de Dios como Pablo, como Pedro, caminaron con él y de ese modo dieron su ejemplo en la práctica. Aquí nosotros vemos en el capítulo 16 algunas cosas que fueron pasando, hermano, que nos ayudan a nosotros para que podamos entender cuál es la voluntad del Señor. Lo primero, hermano, es la decisión de la visita del apóstol Pablo con Silas. Y en Hechos, ¿no es cierto?, 16, que hemos leído ahora del 6 al 8, dice que atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo le había impedido que predicaran la palabra de Dios en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces pasaron de largo por Misia y bajaron hasta Troas. Si usted tuviera un mapa, ¿no es cierto?, puede darse cuenta que en este segundo viaje misionero, ellos van, por decirlo así, bordeando Asia, en lo que se llamaba la Asia Menor, y ellos, hermanos, tenían en su corazón hacer cierto trayecto. Este trayecto, hermano, estaba lógicamente en el corazón de ellos, pero ahora nos vamos a ver que no estaba en el corazón de Dios. Porque dice que cuando ellos llegaron a ciertas regiones que se llamaban Frigia y Galacia, el Espíritu Santo les prohibió, ¿no es cierto?, pasar por estos lugares, porque ellos temían, aunque ellos decían que iban con un propósito, ¿no es cierto?, de llevar un mensaje, Dios tenía otro propósito con respecto a dónde habían de llevar el mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque después dice que llegaron cerca de otra ciudad y seguramente dijeron, mira, aquí en esta ciudad, ya que pasamos por esta ciudad, se encuentra otra ciudad más que está cerquita de esta, que se llama Bitinia, y cuando ellos, hermanos, intentan nuevamente salirse o seguir la ruta que ellos habían planificado, el Espíritu Santo nuevamente no se los permitió. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos saber, no sé, cómo el Espíritu Santo, cómo les dijo a ellos de que, ¿no es cierto?, no debían ir a esas ciudades a predicar la palabra de Dios? Bueno, hay muchas formas que el Espíritu Santo puede hablarnos a nosotros. Una es como con esta voz que usted me está escuchando, audiblemente el Espíritu Santo puede hablarnos y nosotros escucharnos con nuestros oídos naturales. También el Espíritu Santo, como lo leímos en los primeros versículos, puede mostrarnos una visión, como le mostró al apóstol Pablo, una visión donde él veía a un hombre macedonio que clamaba y decía que lleváramos la palabra de Dios, que trajeran la palabra de Dios a Macedonia. Es decir, Dios, a través también de un sueño, de una revelación de Dios, Él también nos puede hablar y decir qué tenemos que hacer. También el Señor, ¿no es cierto?, cuando el Espíritu Santo, mire, cuando habla al corazón. Dicen que los demonios, Satanás habla al oído, pero el Espíritu Santo habla al corazón. Inmediatamente uno va a saber si las cosas que está sintiendo en su corazón están motivadas por Dios o están motivadas por la envidia, o están motivadas por el rencor, por el odio, o están motivadas quizás por un ego personal. Pero cuando las cosas, hermano, las mueve el Espíritu Santo, hay que vivir esa experiencia para poder tratar de explicarla. Nuestro pastor Vega antes decía que a él le habían presentado a algunos hermanos o algunos ministerios y él decía, yo no voy a hacer nada porque Dios me habla al corazón. Y si el pajarito decía no me canta aquí en el corazón, es porque no es de Dios. Él decía así del Espíritu Santo, como que el pajarito no le canta en el corazón.
Y eso otras personas dicen, no tengo la tinca, si no me tinca, esto no me tinca. Es un dicho chileno para decirnos que algunas cosas que nosotros hemos decidido hacer no nos convence, como que lo masticamos, pero no lo tragamos. Bueno, el Espíritu, por eso es importante que nosotros se cumpla en nosotros lo que dice la palabra de Dios, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, si siempre el Señor nos hablara, ¿no es cierto?, de esta manera tan clara como le habló a los apóstoles, creo que no cometeríamos tantos errores en la vida. Creo que a lo mejor tendríamos mucho más prosperidad y no hubiéramos hecho tan malos negocios si hubiéramos dejado que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos guiara aún en esas cosas que parecen tan triviales como hacer un negocio. Quizás tú mismo no estarías casado con alguien del mundo si hubieras dejado que el Espíritu Santo te guiara y te pusiera, ¿no es cierto?, en compañía de una persona cristiana. Quizás ahora mismo estaría a lo mejor haciendo un trabajo que te gusta y no un trabajo, ¿no es cierto?, que tú lo buscaste por dinero y no dejaste que el Espíritu Santo de Dios gobernara tu corazón para tomar una decisión con respecto a la profesión que ibas a estudiar. Bueno, por eso digo, si el Señor nos hablara como le habló a los apóstoles, no cometeríamos tantos errores en la vida. Es bueno, hermano, ¿no es cierto?, vivir esa experiencia en que pedirle a Dios que de alguna u otra manera nos hable y nos diga cuál es su voluntad. Porque si usted examina este pasaje que acabamos de leer en Hechos capítulo 16, del 6 al 8, en esta porción de la palabra, vemos que las intenciones de los apóstoles, escuche bien, eran buenas. Porque ellos pensaban, cuando atravesaron estas dos regiones, pensaron pasar, ¿no es cierto?, a predicar la palabra de Dios. Ellos no pensaron pasar a vacacionar, ellos no pensaron a hacer vida social, ellos pensaron en ir a hacer algo bueno, como ir a predicar la palabra del Señor. Y por 2 veces, y en 2 lugares diferentes, el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Por qué se los prohibió? Bueno, ahí podríamos caer en el terreno de la especulación, ¿no es cierto? Pero no quiero caer en el terreno de la especulación, sino que quiero sacar la enseñanza que está incrustada en esta palabra, que muchas veces las cosas que nosotros creemos que hacemos para Dios, que son con buenas intenciones, Dios muchas veces no las acepta porque Él sabe el fin de esas cosas. Que eso nos ayude. Hay un dicho que dice, que sale en la historia, que el camino, ¿no es cierto?, al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y muchas veces en la iglesia pasa esto, que llega gente y dice, oh, yo quiero hacer esto para el Señor, porque con esto yo quiero agradecer. Y muchas veces los pastores se dejan guiar por ese entusiasmo y no se dan cuenta que eso que quiere hacer ese hermano está en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces lo hace por ignorancia, porque no sabe la palabra de Dios y cae en este error. El otro día un joven me decía a la iglesia que quiero hacer esto, no voy a explicar lo que quería hacer. Y yo le dije, pero piensa tú que lo que tú quieres hacer en el templo, ¿qué va a decir la gente de afuera? ¿Qué va a decir el mundo cuando vea esto que tú quieres hacer? Pero es que es para el Señor. Sí, pero recuerde que muchos ejemplos en la Biblia cuando algunos quisieron hacer cosas para el Señor, pero al Señor no le agradó lo que querían hacer porque estaban fuera de la voluntad del Señor. Tú podrás tener muy buenas intenciones, pero esas buenas intenciones tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios te las confirme primero. Te las confirme, ¿no es cierto? Y una forma hermosa, una forma práctica, digamos, mejor de que Dios te las confirme, es que las pongas a la luz de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y así, hermano, no se cometerían tantas atrocidades que se cometen de los templos, hermano, donde llegan cosas del mundo a la iglesia, y porque el hermano se lo hizo con tan buena intención, ¿cómo le vamos a decirle que no? Entonces yo sé que los pastores y los que somos líderes, hermano, nos cuesta decir que no, porque sentimos como que le estamos matando la gana al hermano. Pero realmente, hermano, muchas veces hay que decir que no en bien de un bien mayor, que es el de no escandalizar a la congregación, el de no escandalizar
a los vecinos, de no escandalizar a la gente que está recién caminando. Entonces, es mejor decir que no, ¿no es cierto? Y se enoje una vez y no después tener que estar, hermanos, de explicaciones a muchas personas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el apóstol Pablo y Sila tenían muy buenas intenciones de pasar a predicar, ¿no es cierto?, a Bitinia, a esta ciudad, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Que el Espíritu Santo, hermano, nos prohíba también a nosotros hacer cosas que nosotros creemos que son buenas, pero que quizás no son tan buenas como parecen. Gloria al nombre del Señor. Un ejemplo clásico de esta enseñanza, ¿no es cierto?, es el rey Saúl. Cuando el hermano va, ¿no es cierto?, a la guerra, ¿no es cierto?, y dio con buena intención de destruir los enemigos del Señor, pero el Señor no lo había enviado a esa guerra, y entonces él empieza a justificarse que era como para el Señor. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Entonces, cuando ellos, hermano, finalmente dejan que el Espíritu Santo de Dios los guía, dice que después de esquivar esta ciudad llegaron a Troas. Troas es un puerto. Bueno, cuando llegaron a este puerto, podámonos cuenta que ellos están en este lugar y se acuerdan de la visión que había tenido el apóstol Pablo, de que ellos tenían que llegar a Macedonia. En Macedonia se encontraba la ciudad de Filipos. Pero entonces tenían que ir a ese lugar. Bueno, Filipos, ¿no es cierto?, no era un lugar que Pablo y Sila, ya entendimos que no era un lugar que ellos planeaban ir desde el principio. Ellos tenían planeado ir a otro lugar, pero, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo los llevó a esta ciudad de Filipo. Filipo, hermano, era una, como muy bien aquí lo relata la palabra del Señor, era una ciudad, una colonia. Cuando dice que era una colonia, estaba gobernado por los romanos. Y ellos, dice la palabra de Dios, que cuando entendieron, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo le había prohibido 2 veces ir a otro lugar y los llevó allí a ese lugar, era porque Dios tenía un propósito mayor, y era de que se expandiera el Evangelio en esos lugares donde había mucha gente y donde era un lugar clave para que el Evangelio, ¿no es cierto?, llegara hasta lo último de la tierra. De modo que todos los judíos, los griegos que vivían en la provincia de Asia, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Sin embargo, todos sabemos que es imposible estar en 2 lugares diferentes. Dios tenía un lugar para ellos y los apóstoles querían estar en otro lugar. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor que en esta región, ¿no es cierto?, de Filipo y Grecia, Dios le tenía una prioridad sobre Asia y sobre Bitinia. Es decir, Dios los quería ¿dónde? En Grecia. ¿En qué ciudad? En Filipo. Dios no los quería en Asia ni en la ciudad de Bitinia. Entonces podemos concluir algo importante, que Dios no está interesado solo en la predicación de la palabra, sino en la predicación de su palabra donde Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que la iglesia tiene un jefe. La iglesia en verdad tiene un jefe y que se le debe consultar por las cosas en cuanto a la iglesia concierne. No, ese no es tú ni yo, ningún otro mortal, sino Cristo. En cuanto a nuestro caso, el jefe en verdad quiere que se registre este hecho porque quiere darle una enseñanza a la iglesia de que cuando Dios quiere, hermano, vamos a hacer algo. Nosotros muchas veces decimos, vamos a hacer una campaña. Y siempre debemos preguntarnos, bueno, ¿y Dios quiere que hagamos una campaña en ese lugar? Y si oramos al Señor mejor y le decimos, Señor, queremos hacer una campaña en esta esquina, en esta plaza, en este lugar, pero quizás tú tienes planeado otra cosa, es que lo primero que se nos va a venir a la mente a nosotros es, ¿no es cierto?, la parte razonable. Vamos a decir, no, es que si alguien dice que tengamos que ir a otro lado, eso significa mover más gente, mover más equipo, quizás está muy lejos del templo,
quizá eso le pertenece a otro lado, quizá allí es más difícil, es más complicado, no tenemos luz, no tenemos, nos van a hacer problemas, pero quizás Dios te quiera allá, en lo difícil, y Dios no te quiera ahí en lo fácil. ¿Qué muchas veces impide que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos hable y nos diga qué es lo que debemos de hacer? Es nuestro orgullo. Pero si tengo todo planificado, hacerlo acá, bueno, y si el Espíritu Santo te cambia esa planificación y quiere hacerlo en otro lado, gloria al nombre del Señor. ¿Seremos tan humildes para decir, amén, Señor? Se haga tu voluntad y no la mía. Es que siempre me ha ido bien ahí. Bueno, y si Dios tiene otro lado, donde también te puede ir quizás mucho mejor. El apóstol Pablo dijeron, y sí le dijeron, vamos a Asia, pasemos a Bitinia, allí siempre se ha ganado mucha gente, pero no entendieran de que Dios tenía planificado llevarlos a Grecia, llevarlos a Filipo, a la ciudad de Filipo, para que allí establecieran, ¿no es cierto?, las iglesias más grandes que han habido en la historia cristiana contemporánea en ese tiempo. Entonces, de aquí se llevaron una muy buena lección de que, como dije ahora, no es como nosotros queramos, sino como Dios quiere que hagamos las cosas. Sea bendito el nombre del Señor. En otras palabras, hermanos, también las casualidades no existen. Muchas veces Dios va poniendo obstáculos así, igual como cuando alguien va acercando, ¿no es cierto?, a un animalito para que se vaya al corral a protegerse del frío, de la lluvia, de los depredadores. Así muchas veces Dios también nos va acorralando, nos va acercando, poniendo obstáculos, poniéndonos, ¿no es cierto?, trabas para que nosotros no vayamos por otro camino que al final nos va a hacer mal, porque solamente Dios conoce el día de mañana. ¿Cuántos de ustedes quizás tienen ya planificada toda su vida hasta su entierro? Dicen, no, yo cuando termine de trabajar me voy a ir a vivir al sur, me voy a ir a vivir al norte, me voy a ir a vivir a la playa. Bueno, y si Dios tiene pensado otra cosa para ti, si Dios tiene pensado ocuparte en su obra, ¿estarás dispuesto a escucharle al Espíritu Santo? ¿Estarás dispuesto a escuchar la voz del Señor? Pero las personas que me están oyendo en esta hora, que quizás no frecuentan una iglesia, que no son cristianas, estarán dispuestas, ¿no es cierto?, a entender que todas esas personas que Dios ha ido poniendo en su camino y que le hablan de Cristo, no es simple casualidad, sino es que Dios está acorralándote, está guiándote hacia un refugio seguro, hacia la salvación. Un amigo me dijo, hoy donde voy me encuentro con alguien, con un evangélico que me habla de Dios. Bueno, y le decía, es Dios que te está llamando, por eso Él te busca y te busca y te busca y te acorrala, porque Él quiere darte lo mejor, Él te quiere salvar. No creas que es una casualidad. No digas, si Dios escucho a alguien más que me hable de Dios, quizá ahí pueda creer. No digas eso, quizás Dios te ha hablado muchas veces, y muchas veces como el Espíritu Santo te ha prohibido ir a otro lugar. Quizás tú tenías planificado quedarte en otra ciudad trabajando, y Dios te trajo a esta ciudad. Quizás nunca tú pensaste venirte del extranjero, de otro país, a un lugar tan lejos como Chile, a un lugar tan apartado del mundo como es el último lugar del mundo, Chile, con unos climas tan diferentes, y estás aquí, en este país, estás aquí en este lugar, con otra cultura, con gente, con otro idioma, pero piensa que quizás Dios te trajo a este lugar para que puedas escuchar este mensaje, para que puedas escuchar esta palabra, porque quizás donde tú estabas nunca hubieras escuchado este mensaje, nunca hubieras tenido la oportunidad de entrar a una iglesia, nunca hubieras tenido la oportunidad quizás de convertirte al Señor, pero hoy Dios no te permitió estar en otro lugar sino aquí, porque aquí dice el Señor que es cuando muchas almas se van a salvar, muchas almas van a llegar al Señor por la predicación de mucha gente que está haciendo una labor evangelística. Así que si te vienes de otro país, piensa esto, que Dios te trajo no tan solo para ir a buscar un mejor futuro para tus hijos, un mejor futuro para tu esposa, para ti mismo,
sino te trajo el Señor para algo mucho más importante todavía, que es salvarte, que es perdonarte, que es bendecirte espiritualmente, que es incorporarte a la familia de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. En este primer bloque quiero hablar de esto. Quiero hablar de esto que pasó, de cómo Dios le cambió los planes a los apóstoles, le cambió sus buenas intenciones para mostrarle algo mucho mejor todavía. ¿Tienes buenas intenciones con respecto a la obra de Dios? ¿Estarías dispuesto a preguntarle al Señor si es realmente su voluntad? Y si le preguntas al Señor y el Espíritu Santo te revela de que no es ese el camino, estaremos en nuestro corazón con humildad para decir: amén, Señor, como dijeron los apóstoles Pablo, y aceptaron la voz del Señor y se fueron para Grecia y se fueron para Filipo y allí predicaron el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué pasó en Filipos? ¿Qué pasó en la ciudad de Filipos? Bueno, después de la pausa, después de que escuchemos una alabanza al Señor, vamos a ver qué cosas pasaron en la ciudad de Filipos, y ahí usted va a entender por qué el Señor le era tan necesario cambiarle los planes a los apóstoles, por qué era tan necesario, ¿no es cierto?, decirle: no vayan para allá, no pasen a esa ciudad, no se vayan para Asia, no pasen por este lugar, no vayan a predicarle. Quizás se turbaron, pensaron y dijeron: pero ¿cómo será de Dios esto de que cómo Dios no va a querer que la gente de Bitinia, la gente que vive en Asia, no conozca el nombre del Señor? ¿Cómo esto será de Dios, esto que estoy sintiendo? ¿Será de Dios esto que estoy pensando? ¿Será esta voz de Dios que me dice que no vaya para allá? ¿O será la voz de Satanás que me habla y me dice que no vaya para allá? Hay que tener, hermano, pedirle a Dios discernimiento de espíritu, porque más adelante vamos a ver en lo que pasó en Filipos, qué importante es tener discernimiento de espíritu para discernir cuando te habla el Espíritu Santo y para discernir cuando te habla el espíritu del mundo o el espíritu de Satanás. Lo vamos a ver en los ejemplos que vienen ahora, cuando ya estemos dentro de la ciudad de Filipos. Dice la Biblia que ellos, una vez que llegaron a Troas, lo vamos a leer aquí para dejar encaminada la palabra de Dios, dice: desde allí, ¿no es cierto?, zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipos. Imagínense, tuvieron que irse a un puerto, navegaron a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Es decir, tuvieron como 2 días, hermano, embarcados, 3 días embarcados, cruzando una isla en otra, porque ese lugar está lleno de islas. Fueron cruzando de una isla en otra por estrechos de mar para poder llegar finalmente a Filipo. ¿Y qué dice aquí? En el capítulo 16, versículo 12: y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Sea bendito el nombre del Señor. Nos dice aquí cuántos días estuvieron allá, porque recordemos, hermanos, que la Biblia no habla, no tiene un orden cronológico para relatar las cosas. Cuando dice y salieron y llegaron y volvieron, uno piensa que es hoy, mañana y pasado, pero no es así. Pueden haber pasado muchos días, muchos meses, muchos años, y ese orden cronológico no siempre lo tiene la Biblia, porque este es un relato. Aquí está relatando el apóstol Pablo todo lo que le había pasado en el camino, todo lo que le había pasado en este segundo viaje misionero. Él relata como yo le expliqué en los primeros versículos de la prédica, desde el capítulo, si usted lo quiere buscar en su casa, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 16, él va relatando, ¿no es cierto?, todo lo que le va pasando en el camino. Lo que antes se conocía como una bitácora de viaje. Siempre va anotando. Alguien también, cuando éramos jóvenes, ¿no es cierto?, hacíamos nuestro diario de vida, donde decíamos: hoy conocí a tal persona, hoy me pasó esto en el colegio. Hoy en día no sé si la gente tendrá esa costumbre, los jóvenes tendrán esa costumbre de tener un diario de vida donde escribían las cosas que le iban pasando.
está el Facebook, ¿no es cierto? Donde van ahí contando, oh, me levanté, fui a la universidad, volví, me saqué un 2, me saqué un 7. El Facebook se ha transformado hoy en día como ese diario de vida que teníamos antes los que éramos jóvenes y escribíamos todas las cosas que nos pasaban un día. Y era interesante porque después uno se olvidaba y volvía a las páginas anteriores y se acordaba de los nombres de las personas que había conocido y conocía. Entonces por eso el Señor permite que todo esté con todos estos ellos, porque ellos, por eso se llama ellos, porque va contando, narrando la historia de cómo, ¿no es cierto?, los apóstoles Pablo y Sila fueron, ¿no es cierto?, en este segundo viaje misionero, y cómo en esta primera parte que hemos hablado, Dios les cambió los planes. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a ir entonces a escuchar una alabanza al Señor, y de vuelta vamos a continuar viendo ahora qué pasó en la ciudad de Filipo. Dios le bendiga. Ahí lo cortamos.